Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la primera parte de la resolución para la prueba de matemáticas para Zapandí 2020 Convocatoria 1. Así que pues iniciemos con este examen en este ejercicio 1, que dice considere las siguientes proposiciones. La primera dice que la raíz de 3 pertenece al conjunto de los números racionales, mientras que la segunda proposición dice que 3 sobre 7, 3 séptimos, pertenece al conjunto de los números irracionales. Pues veamos esto. En cuanto a los números racionales, estos deben cumplir una cierta condición o posibles condiciones en cuanto a su expansión decimal. En este caso, podríamos decir, por ejemplo, que en los números racionales, su expansión decimal puede ser en ocasiones finita o en ocasiones puede ser, como se le dice, infinita periódica. ¿Qué significa esta segunda? Que si bien puede continuar indeterminadamente o indefinidamente, siempre se podría detectar o identificar un periodo o un patrón o un grupo de dígitos que se estaría repitiendo de forma periódica. Pues eso lo verificamos rápidamente con la calculadora, básicamente calculando la raíz cuadrada de 3. Se ingresa primero el 3, después el botón raíz y vemos este resultado que como expansión decimal infinita me lo compro, pero que decir que es periódica, en este caso no. No tenemos un grupo de dígitos o un dígito determinado que sea el que se esté repitiendo de forma infinita y de forma periódica. Así que, pues, la primera proposición se da por descartada. Veamos un momento la segunda proposición, que dice que el 3 séptimos pertenece al conjunto de los números irracionales. Pues, por un lado, podría decir que los números irracionales, en su expansión decimal, son todo lo contrario a lo que me proponen los números racionales. Es decir, podríamos decir que los que poseen, o los números irracionales son los que poseen expansión decimal infinita, no periódica. Normalmente se dice de esta forma. En el caso del 3 séptimos, si se revisa en una calculadora convencional, uno podría pensar, por ejemplo, el 3 séptimos como una división resolviendo 3 dividido entre 7. A primera impresión, y en la mayoría de las calculadoras, lo más seguro es que ustedes podrían recibir solamente 4 dígitos, y en esos 4 dígitos es probable que no se logre identificar un periodo concreto, un periodo determinado. Pero la verdad es que sí hay un periodo determinado para este grupo de dígitos que llega hasta 6 cifras decimales. Si bien en una calculadora convencional no hubiera sido muy fácil determinarlo, pero es que a fin de cuentas hay una situación muy curiosa sobre los números racionales, y esto se los dejo como una nota. Recordar que los números racionales se pueden representar, se los comento por acá, como una fracción de números enteros. Es decir, que el componente de arriba y el componente de abajo en nuestra fracción sean básicamente números enteros. Entonces, ¿qué digo con esto? Que el 3 séptimos en realidad viene siendo un número racional. Y hablándolo en términos de gallo o gallina, si es un número racional, entonces ya no puede ser un número irracional. Por tanto, esta segunda proposición se debería dar por descartada porque el 3 séptimos en realidad no es irracional. Y a causa de esto marco opción B como respuesta correcta para así poder proseguir con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Dice, ¿cuál de los siguientes números tiene expansión decimal infinita no periódica? Pues veamos. Para cada uno de los respectivos casos, en el caso de las primeras dos opciones, se resuelven las fracciones como si fuesen divisiones, es decir, considerando la operación 1 entre 2, que en este caso sería 0,5, así que se expresa el 0,5. El 2 sobre 3 también como si fuese una división, 2 entre 3, que en este caso nos da un 0,6 periodo. ¿Qué estamos buscando? Una expresión que tenga su expansión decimal infinita, no periódica. Veamos el caso de la raíz de 2. Pues lógicamente ingreso el 2 y posterior el botón raíz. Vean que aquí ya nos está dando una situación bastante peculiar, un 1,4142. Y veo que los decimales continúan, no solo llenando la pantalla, sino que muy seguramente eh, prolongándose infinitamente. Y por último tenemos la raíz de 4. 4 en raíz cuadrada aparentemente nos da resultado de 2. Así que
de todos estos candidatos que tenemos, el que posee expansión decimal infinita no periódica, todo apunta a que vendría siendo el de la opción C, la raíz cuadrada de 2. Así que se marca dicha opción para este ejercicio 2 y con ello se procede con el siguiente ejercicio. Veamos el ejercicio 3 que dice, ¿cuál de los siguientes números no es real? Y pues para analizar esto, les doy conocimiento de una pequeña nota importantísima para identificar, porque dice, si una expresión radical es de índice par y su base corresponde a un número negativo, entonces dicha expresión no corresponde a un número real. Es decir, si de repente nos dan una expresión radical donde que el índice que tenemos aquí viene siendo par, y si para colmo de males tenemos que la base es un número negativo, entonces este tipo de expresiones se dicen que no es un número real. Así que de ahí sería cuestión de identificar cuál de las opciones me cumple con estos dos síntomas. Bueno, los que son raíces cúbicas, estos quedan completamente salvaguardados, no tienen, digamos, ningún síntoma que nos haga sospechar de que sean números no reales. Y en cuanto a lo que es la opción A y la opción C, pues es en la opción C donde podemos percibir una base negativa dentro de la raíz. En la opción A, la base que está dentro de la raíz sigue siendo positiva. De hecho, el radical completo vendría siendo un número real negativo, últimamente. Pero la opción C tiene un índice 2 invisible en su raíz y tras de eso tenemos que la base es negativa, así que a causa de ello debo marcar opción C como respuesta correcta para este ejercicio 3. Dicho de esta forma, creo que podemos continuar con el siguiente ejercicio. Veamos el ejercicio número 4 que dice ¿cuál de las siguientes expresiones representa un número irracional? Pues veamos. Si nos ponemos a resolver nuevamente cada una de las opciones, en realidad notarán que el procedimiento es similar a ejercicios anteriores, solamente que ya no nos preguntan por un número con expansión decimal infinita no periódica, sino que nos preguntan lo mismo, pero con otras palabras más elegantes. ¿Ok? Del cual la opción A definitivamente no puede ser porque el 0 ni siquiera tiene expansión decimal. El 1 sobre 5 en expansión decimal, si ustedes resuelven la división, van a ver que da 0,2. Y en este caso la expansión decimal es finita, así que no cumple las condiciones para ser un número irracional. La raíz de 5, para que lo vean ustedes, si calculamos la raíz de 5, podemos ver un resultado en expansión decimal o en notación decimal con una expansión decimal notablemente infinita no periódica. En este caso, pues ya sospecho grandemente de la opción C. Pero últimamente, veamos la opción D, que nos habla sobre el 25 en una raíz cuadrada. En este caso, la raíz de 25 vendría siendo meramente 5, lo cual pues no corresponde a un número irracional. Así que, en definitiva, de todas las opciones que tenemos, solamente la opción C cumple con las condiciones solicitadas, por lo cual es la respuesta correcta para este ejercicio 4, y de ahí se procede y se continúa con el siguiente ejercicio. Veamos ahora este ejercicio 5 que dice, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que la raíz de 8 es mayor que 3, y la segunda propo dice que la raíz cúbica de 9 es menor que la raíz de 3. Y de hecho, o sea, sí, para refrescar un poquito la memoria, porque yo sé que a más de uno se le sigue enredando estos símbolos, sepan que el primero se lee como menor que y el segundo se lee como mayor que. Y si es importante y necesario dar a conocer estos detalles, pues por supuesto que sí. Así que, en primera, la raíz cuadrada de 8, pues en primera, ¿cuánto será? El 8 ingresado en raíz nos dice que es 2,8284. Esta expresión podemos decir que es mayor que 3. En definitiva, no. Así que la primera proposición se va inmediatamente al abismo, a lo profundo de la basura. Mientras que en la segunda propo, la raíz cúbica de 9 menor que la raíz cuadrada de 3. Para ello podríamos tomar en cuenta primero, digamos, una tabla de potencias cúbicas en el cual pudiéramos repasar un poquito, digamos, diferentes casos de elevaciones a la 3. En el caso de 0 elevado a la 3, vean cómo se plantea multiplicar 3 veces el 0 y obtener el resultado 0, lógicamente.
y así sucesivamente con las demás potencias que les muestro por acá. Y esto para que podamos construir una recta numérica muy estratégica. ¿Por qué estratégica? Porque los resultados que obtenemos en cada una de estas respectivas potencias podemos invertirles el razonamiento para poder decir que la raíz cúbica de cada una de estas expresiones corresponden pues a aquellas bases potenciales que se utilizaron como, como base o como referentes en cada uno de estos casos. Dicho de forma bastante llamativa, queriendo decir, por ejemplo, que la raíz cúbica de 8 podemos garantizar que corresponde a 2, dado el hecho de que el 2 elevado a la 3 nos da 8. Igualmente, con la raíz cúbica de 27, podemos garantizar sin problemas que la raíz cúbica de 27 vendría siendo 3, dado el hecho que el 3 en potencia cúbica nos da 27. Por si las dudas, ¿por qué estoy trabajando con potencias cúbicas? Pues por el mero hecho de que la raíz de 9 tiene un índice cúbico en este caso. Otro detalle curioso, ¿y por qué se construyó la recta numérica hasta llegar a la raíz cúbica de 27? Porque lo que se propone es desarrollar potencias cúbicas hasta llegar a un punto en el que se supere el valor de lo que tenemos en esta base dentro de esta raíz. Así que todavía la raíz cúbica de 8 se aproximaba a la raíz cúbica de 9, pero ya la raíz cúbica de 27 ya sobrepasó. Entonces, en ese punto se puede detener la recta numérica. Ahora bien, la raíz cúbica de 20, perdón, la raíz cúbica de 9, quería decir, ¿dónde podríamos ubicarlo? Pues si bien un poquito más adelante de la raíz cúbica de 8. Perfectamente podemos decir que la raíz cúbica de 9 se localizaría aproximadamente en este punto que les muestro en pantalla. Y luego tenemos el caso de la raíz cuadrada de 3, que vamos a ver, verificamos cuánto corresponde esta expresión. Dice 1,7320, es decir, una expresión que se aproxima un poco al 2. Es decir, aquí estaría la raíz cuadrada de 3, del cual si nos ponemos a ver, la segunda proposición nos decía que la raíz cúbica de 9 es menor que la raíz cuadrada de 3, cosa que según la forma en la que se han colocado los valores en la recta numérica, vemos que no es cierto. Así que en realidad esta segunda proposición se tacha por falsa y de ahí que se marca opción B como respuesta correcta para este ejercicio y con ello entonces se procede a trabajar con el siguiente ítem. Veamos el número 6, dice que un número irracional ubicado entre el 3 y el 4 con representación radical corresponde a, y bueno, ya podrán suponer ustedes que en principio tendríamos que calcular cada una de estas raíces hasta encontrar algún resultado que efectivamente esté entre el 3 y el 4. ¿Cómo darnos cuenta cuando una expresión está entre dos números enteros, en este caso entre el 3 y el 4? Encontrando que su forma, vamos a ver, que su forma decimal tenga por lo menos parte entera 3 y pues tenga decimales mayores que 0. En este caso ya la raíz de 12 se ve como una opción tentativa. Tendríamos que asegurarnos, no está de más, poder asegurarnos que en las demás opciones no haya conflicto y no encontremos alguna otra expresión que de mala suerte esté también entre el 3 y el 4. Sería gravemente conflictivo encontrar dos posibles respuestas correctas. Aunque, sin embargo, dadas las condiciones de esas expresiones que se están obteniendo, pues pareciera que sí, en efecto, solamente la raíz de 12 cumple con esta condición de estar entre el 3 y el 4. Ejercicio 6, entonces opción B, respuesta correcta. Y con ello entonces sigamos con el siguiente ejercicio. Dice ahora que para responder los ítems 7 y 8 considere los datos de la siguiente gráfica. Vemos en este caso una recta numérica que marca los valores enteros del 0 al 4 y marca dos variables, una x y una y, en posiciones pues, un tanto específicas. Dado el hecho que estos siguientes ejercicios están con raíces cuadradas, en realidad se da la posibilidad de resolverlos en una misma tira. Por ejemplo, en el caso del ejercicio 7, dice que un posible valor para y corresponde a, y con esto podrán suponer nuevamente a calcular cada una de las raíces. La raíz de 8 que vendría siendo más o menos 2,82. La raíz de 9 que en este caso vendría siendo 3 específicamente.
Luego la raíz de 11, que vendría siendo, vamos a verificar, nos dice 3,31. Muy bien. Y por último tenemos la raíz de 17, que en este caso nos da el resultado 4,12. ¿Qué podemos percibir en estas expresiones? Que entre ellas, la única que efectivamente está entre el 3 y el 4 vendría siendo la raíz de 11. Opción C, respuesta correcta. Veamos y continuemos con el siguiente ejercicio. En el caso del ejercicio 8, que dice un posible valor para x corresponde a, pues si bien viene la misma metodología a checar cada una de las raíces que tenemos. Si bien el 1 a la hora de calcular su raíz cuadrada, vemos que nos vuelve a dar 1, no es digamos como que la gran sorpresa. Luego el 3 en su raíz cuadrada dice que nos da 1,73 y el chorro continuo de decimales. Luego la raíz de 4, que si recordarán, nos da como resultado 2, exactamente 2. Y por último, la raíz de 6, que en este caso, vamos a ver, dice, nos da 2,44. Muy bien. Así que en este caso, definitivamente tendría que ser opción B, porque es un valor que tiene que estar entre el 1 y el 2. Así que para el ejercicio 8 queda opción B, respuesta correcta, y de ahí que se prosigue con el siguiente ejercicio. Vamos con este ejercicio 9 que dice, considere las siguientes proposiciones referidas a la expresión 2 elevado a la m por 2 elevado a la 1 sobre m igual a raíz mésima de 32. Bueno, para este ejercicio particular voy a acercar un poco la vista para poder trabajar detenidamente con estas expresiones. Si bien voy a considerar en primera instancia esta multiplicación de potencias que tengo acá, donde que por propiedades se indica normalmente que debemos de conservar el exponente, o quise decir la base, el 2 que tenemos tal cual como está, sin realizarle ningún cambio, y aplicar la propiedad directamente sobre los exponentes. Los exponentes en este caso se plantea la suma de ellos, así que vamos a considerar plantear la suma de m más 1 sobre m. Esto, por un lado, para considerar pues la aplicación de potencias con este producto de expresiones. Por otro lado, tenemos ahora una suma de fracciones en este exponencial, del cual más de uno dirá, pero ¿cuál suma de fracciones? Si solamente vemos una m, que no es una fracción, y el 1 sobre m, que sí es una fracción. Bueno, pues a este m lo que hacemos es que lo fraccionamos sobre un 1, para ahora sí poder considerar la suma de estas potencias. Si bien es cierto, bueno, la suma de estas fracciones, quise decir, si bien es cierto, esta base 2 lo puedo conservar todavía tal cual como está, no sufre ningún cambio significativo. Mientras que en estas expresiones fraccionarias, uno normalmente lo que hace es considerar tres multiplicaciones claves. Una multiplicación con los denominadores, en este caso el 1 por m, dejándonos como resultado un m en el denominador de nuestra fracción homogeneizada. ¿Ok? Luego una multiplicación en diagonal considerando el m por m. Y recuerden que estas m son de exponente invisible 1. Así que si aplicamos la propiedad anterior de la multiplicación de potencias, sumaríamos los exponentes para obtener m a la 2. Conservo el signo de la suma y por último considero el 1 por 1 en esta otra diagonal que trivialmente decimos nos va a dar 1. Hasta ahí todo bien. Luego de ello, ahora consideramos sobre el otro lado, sobre el lado derecho, la raíz enésima del 32. Vamos a descomponer este 32. Vamos a tomar el 32 y lo vamos a descomponer mediante una factorización con divisores primos, checando que al 32 se le puede sacar mitad, que nos da 16. Al 16 se le puede volver a sacar mitad, que nos da 8. Al 8 se le puede volver a sacar mitad, que en este caso nos da 4. Al 4 se le puede volver a sacar mitad, que en este caso nos da 2. Y todavía podemos continuar. Al 2 se le puede sacar nuevamente mitad, que en última instancia nos deja 1. Así que, ¿esto para qué? Para indicar que la raíz enésima de 32 lo podemos representar a conveniencia como la raíz enésima de un 2 que fue utilizado como factor
un total de 5 veces, así que voy a plantear 2 elevado a la 5. Y esto no termina, porque de repente ahora puedo remontarme sobre toda esta expresión radical y replantearla. Puedo convertir toda la expresión radical en una expresión en forma de potencia, donde que en este caso conservaría el 2 como base, y si bien, por ejemplo, el m y el 5 que tenemos como índice y como exponente, los vamos a colocar de forma fraccionaria, en el cual el exponente es el que va a tomar la posición del numerador y el índice va a tomar la posición del denominador. ¿Ok? Atentos en lo que viene a partir de acá, ya que resulta, sucede, pasa y acontece que estas expresiones de una u otra manera pretenden ser equivalentes entre sí todavía. Desde un inicio se nos indica que la expresión que tenemos a la izquierda es equivalente a la expresión que tenemos a la derecha, incluyendo estas potencias que vemos ahorita en pantalla. Si son potencias que mantienen las mismas bases y que en teoría aterrizarán en iguales resultados, pues no necesitaría tanto de las bases exponenciales, sino más bien podríamos llegar y concluir que estos exponentes, el m cuadrado más 1 sobre m, y este otro exponente, el 5 sobre m, tienen que ser expresiones necesariamente equivalentes. En otras palabras, podemos llegar y plantear con toda propiedad que el m cuadrado más 1 sobre m es igual de una u otra manera al 5 sobre m. Y de hecho, yendo un poco más a fondo, este tipo de conclusiones o deducciones algebraicas las podemos aprovechar también con los denominadores. Podemos llegar y decir que como estas fracciones son equivalentes y tras de eso poseen el mismo denominador, en este punto puedo prescindir de ellos, puedo eliminarlos literalmente y quedarme trabajando solamente con los numeradores que me han quedado. En otras palabras, podemos llegar y concluir con toda propiedad que el m cuadrado más 1, en este caso, vendría siendo equivalente a 5. Y esto no termina acá, porque ya esto se va convirtiendo en una ecuación de esas que sabemos resolver. Porque si bien es cierto, ya ahora lo que me queda es ir despejando poquito a poquito la incógnita m. Por ejemplo, tomando este 1 que tenemos del lado izquierdo, que está sumando, lo puedo quitar del camino y pasarlo al otro lado de la ecuación a restar. Siempre recordemos que a la hora de considerar despejes, las expresiones que movilizamos de un lado al otro de la ecuación son expresiones que cambian de operación o en su defecto cambian de signo, dejándonos en este punto una ecuación en la forma m cuadrado igual al resultado del 5 menos 1 que vendría siendo 4. En última instancia, ya para ir considerando un respiro y agradeciendo que este ejercicio llega casi a su fin, el m cuadrado también lo podemos despejar, dejando solita la variable m, tomando esta potencia al cuadrado y convirtiéndola en el otro lado de la ecuación como un radical. Considerar, digamos, que lo contrario de una potenciación es una radicación. Específicamente, elevar a la 2 o elevar al cuadrado viene siendo lo inverso a aplicar una raíz cuadrada. Así que esta potencia al cuadrado ya no la voy a considerar más, sino que solamente calculo la raíz de 4, que de hecho si ustedes lo verifican en sus calculadoras, van a ver que es 2 en este caso. De ese modo tendríamos ahora sí lo que sería esta expresión completamente resuelta hasta el final. Verificamos que m es igual a 2. Y no solo eso, sino que ahora con esto, ahora sí podemos tomar conclusiones con respecto a las proposiciones que nos daban. Claramente, m se ubica entre los números 1 y 3. Definitivamente sí. Luego, m es menor que 5. Pues en absoluto sí. Yo de momento voy a dejar marcada la opción A como respuesta correcta, pero dejo abierto aquí un pequeño paréntesis, primero para dejar una nota en la parte superior de la pantalla, para que vuelvan a repasar la explicación de este ejercicio, pero haciendo mención más detallado con las propiedades, y también dándoles el chance de que comenten, o sea, que mencionen en la caja de comentarios si conocen métodos más sencillos para resolver este ejercicio en particular. Soy todo oídos para ustedes y yo sé que generaciones lo van a agradecer.
Así que de momento dejo esta respuesta marcada para este ejercicio 9 y con ello prosigo con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 10, que dice, una aproximación de la raíz cúbica de 26 corresponde a, y vemos pues entre las opciones posibles valores enteros. El tema acá sería no calcular directamente la raíz cúbica de 26, sino de forma indirecta considerar la potencia al cubo de cada una de las expresiones que tenemos en las opciones. Recordando que potenciar al cubo significa tomar la base respectiva y multiplicarla por sí misma un total de 3 veces. Por ejemplo, considerar 3 a la 3 es multiplicar 3 por 3 por 3, que esto nos dará el resultado 27 si lo verifican en sus calculadoras. En el caso del 5 elevado a la 3, el resultado de 5 por 5 por 5 nos vendría dando 125. Luego, en el caso del 8 a la 3, si se multiplica 8 por 8 por 8, 8 por 8 vendría 164 y 64 por 8 sería, vamos a verificar, 8 por 8 por 8, 512. Ajá. Y tenemos el caso también del 9 elevado a la 3, que también sería tomar el 9 por 9 y lo que nos dé multiplicarlo por 9, que en este caso nos da 729. Ok, de estas potencias que obtenemos, ¿qué hacemos con ellas y cómo lo relacionamos con la raíz cúbica de 26? Pues recordemos de manera inversa que estas potenciaciones también se pueden interpretar como radicaciones o como raíces si tomamos el resultado obtenido y lo relacionamos con la base de la potencia la cual le dio origen. Para simplificar el lenguaje, decir en estos casos, por ejemplo, que la raíz cúbica de 27 es igual a 3, y así sucesivamente, la raíz cúbica de 125 igual a 5, la raíz cúbica de 512 igual a 8, y así por consiguiente. En particular, vean que de todas las posibles raíces que se pueden generar, la raíz cúbica de 27 es la que más se acerca a la raíz cúbica de 26. Y estamos buscando pues algo que se le aproxime. Y en este caso de los candidatos que tenemos, el que mayor o el que mejor se aproxima a la raíz cúbica de 26 vendría siendo la raíz cúbica de 27, que corresponde precisamente a 3. Por tanto, para el ejercicio 10 se marca opción A como respuesta correcta y con ello proseguimos a trabajar en el siguiente ejercicio. Veamos este ejercicio 11 que dice que de acuerdo con el Sistema Internacional de Medidas, un microgramo equivale en gramos a, pues veamos un momento. Aquí el tema con este ejercicio 11 y más adelante con el 12 es que nos tenemos que apoyar con una tabla de valores para cantidades muy grandes y cantidades muy pequeñas, que de hecho es una tabla similar a esta que les voy a dejar adjunta al final del examen o en el primer comentario que tendríamos en el video. En este caso, como nos están hablando de micros, pues tomamos en consideración qué expresión potencial o qué tipo de potencia le corresponde a los micros, que en este caso vendría siendo 10 a la menos 6. ¿Qué quiere decir el 10 a la menos 6? Quiere decir que antes de llegar a la unidad o antes de llegar a la expresión a la que nos están dando, hemos de considerar 6 dígitos detrás de la unidad, o 6 ceros en este caso. Por lo tanto, pues tendríamos que buscar cuál de las opciones me cumplen con esa condición, porque me están hablando de un microgramo. Entonces, a este microgramo le tendríamos que checar en cuál de los casos nos dan 6 ceros antes del 1. Dicha condición se cumple en la opción C. Vemos aquí los 6 ceros que están antes del 1, incluyendo el cero que está detrás de la coma. Por lo cual, pues en este caso del ejercicio 11 se marca opción C como respuesta correcta y así inmediato y directo podemos proceder a trabajar con el siguiente ejercicio. El ejercicio 12, por su parte, dice, según el Sistema Internacional de Medidas, un gigámetro equivale en metros a, bueno, en este caso me están preguntando por el gigámetro, así que tendríamos que apoyarnos en el prefijo que dice giga y revisar no solamente qué potencia le corresponde, que si bien es cierto, aquí vendría siendo 10 elevado a la 9, sino que aparte de eso, tomamos en consideración cuántos ceros vamos a encontrar después de la unidad, entonces, que vendría siendo propiamente las mismas 9 unidades exponenciales que nos da la potencia. ¿Esto qué quiere decir? Que entre las opciones hemos de checar en cuál de los casos nos dan después del 1 un total de 9 cifras correspondientes a ceros. De hecho, esa situación se cumple en la opción D. Vemos que aquí tendríamos un total de 9 ceros posterior al 1, razón por la cual en este ejercicio 12 se marcaría la opción D como respuesta correcta y con esto dicho se procede a trabajar con el siguiente ejercicio.
Veamos ahora este ejercicio número 13, que dice, si las medidas de los catetos de un triángulo rectángulo son 15 y 20, entonces, ¿cuál es la medida de la hipotenusa de dicho triángulo? Aquí estamos entrando en tema de teorema de Pitágoras, donde que el teorema de Pitágoras normalmente es un teorema que se puede aplicar, un análisis que se puede aplicar sobre triángulos rectángulos, es decir, sobre figuras que tengan más o menos este tipo de estructura, y un teorema del cual se pueden derivar fórmulas que son las que les presento aquí en pantalla, para calcular lo que vendría siendo la hipotenusa o el cateto según los casos que requiramos. De momento, familiaricémonos con los conceptos que nos dan, que nos dicen que los catetos de un triángulo rectángulo son 15 y 20. Bueno, entonces en este caso, en este triángulo rectángulo, vamos a buscar los lados que forman el ángulo recto. Eh, de hecho, de ahí la razón por la cual se llama triángulo rectángulo. En este caso, podemos decir que un lado mediría 15 y el otro lado mediría 20. Estos vendrían siendo respectivamente los catetos de nuestra figura. Ahora bien, para calcular la hipotenusa, lo que necesitamos es aplicar esta primera fórmula que dice raíz cuadrada de cateto cuadrado más cateto cuadrado. En otras palabras, considerar lo que pasará si tomamos el 15 elevado al cuadrado y el 20 elevado al cuadrado. Pueden verificarlo con sus calculadoras. Yo de momento lo que les puedo anticipar es que el 15 a la 2 nos dejaría un resultado de 225, mientras que el 20 elevado a la 2 nos dejaría un resultado de 400. Una vez aplicadas las potencias, por sentido común, consideramos realizar la suma de estos resultados. 225 más 400 nos deja una suma de 625. Y a este 625, como paso final, se le considera o se le calcula su raíz cuadrada. En este caso, la raíz cuadrada de 625 nos viene dando 25, que es lo que viene midiendo precisamente la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Por tanto, se marca opción A como respuesta correcta y de ahí podemos proceder entonces a nuestro siguiente ejercicio. Ejercicio número 14. Dice, considere un rectángulo en el cual la medida de su ancho es 6. Dice que si la medida de la diagonal del rectángulo equivale al doble de la medida de su ancho, entonces, ¿cuál es la medida del largo del rectángulo? Pues veamos, si bien un apoyo visual no nos caería nada mal, considera un rectángulo y una diagonal trazada a través de la figura, ya nos están diciendo de forma inmediata que el ancho es 6, así que vamos a decir que la medida del ancho es de 6 unidades. Pero más adelante nos indica que la medida de la diagonal de este rectángulo viene equivaliendo al doble de la medida del ancho. Es decir, que la diagonal vendría siendo el doble de 6, es decir, 12 unidades. Con esta información, ahora se nos puede volver un poco más accesible el poder verificar cuánto mediría el largo de este rectángulo, aplicando lo que vendría siendo en este caso la fórmula para el cateto. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos la medida de la hipotenusa en este triángulo rectángulo y tenemos uno de los catetos, así que pues nos haría falta verificar cuánto vendría siendo la medida del otro cateto, considerando la fórmula estrictamente hipotenusa al cuadrado menos 6 al cuadrado. ¿A qué me refiero con estrictamente? A que no es viable considerar invertir el orden de la hipotenusa y el cateto. En este caso, pues 12 al cuadrado nos daría el resultado 144, mientras que 6 al cuadrado nos deja el resultado 36. Luego que se considera la resta de estas expresiones, 144 menos 36, y en este caso el resultado nos da 108. Bueno, mejor dicho, raíz cuadrada de 108. Lo cual, si nos ponemos a ver antes de calcular la raíz, vemos que ya hay una opción que nos refleja esta expresión exactamente, la cual corresponde a la opción C, de lo cual tranquilamente la dejamos como respuesta correcta para este ejercicio 14 y con ello proseguimos a trabajar con el siguiente ejercicio. Veamos este ejercicio 15 que dice, una cancha de tenis tiene forma de rectángulo. Dice que si su ancho mide 24 metros y la diagonal mide 8 raíz de 10 metros, entonces el área total en metros cuadrados de la cancha corresponde a... Y bueno, pues un poquito de apoyo visual no nos cae para nada mal. Verifiquemos el asunto con nuestro rectángulo, con la diagonal trazada. Vemos nuestro ancho de 24 unidades, la diagonal de 8 raíz de 10 unidades y un largo que de momento no conocemos. El ejercicio, si bien nos estará preguntando por el área total
de esta cancha. Y hay que recordar que para poder calcular el área de una cancha rectangular o de una figura rectangular, lo que se procedería en sana teoría sería aplicar la multiplicación de largo por ancho, si bien es cierto. En este caso particular, necesitamos verificar cuánto mide el largo. Y para eso tendríamos que aplicar la fórmula del cateto. Entonces, para calcular el largo, consideraríamos, si bien es cierto, la raíz cuadrada de ¿qué? Primero de la hipotenusa, en este caso del 8 raíz de 10 elevado a la 2. Y aparte de esto, restarle el cateto que ya tenemos, también elevado a la 2. Aunque les cuento, hay un par de trucos que comentarles sobre esta primera potencia del 8 raíz de 10 elevado a la 2. Una pequeña secuencia de botones o una muy curiosa secuencia de botones que nos puede funcionar. Primeramente, considerar ingresar el 8, lógicamente. Luego de ello, utilizar el botón para multiplicar por 10. Bueno, en realidad no el 10 como tal, sino el 10 metido dentro de la raíz. Esto, llegados a este punto, lo que va a provocar, bueno, por lo menos llegados hasta la raíz, solamente estaríamos calculando la raíz de 10. Pero continuando con esta secuencia, si después de esto le damos al botón igual, ya con este punto habremos calculado cuánto es el valor numérico del 8 raíz de 10. Pero, como es una potencia elevada al cuadrado, podemos tomar dicha expresión y multiplicarla por sí misma, literalmente, tocando la secuencia del botón por y el botón igual una vez más. Repito, una vez llegados al primer igual, lo que haremos sería calcular el 8 raíz de 10. Pero si luego utilizamos el botón por y el botón igual, encontraremos en este punto la potencia al cuadrado del 8 raíz de 10. Así que se verifica. 8 por 10, en este caso metido en raíz y aplicándole el botón igual. Hasta el momento, el 8 raíz de 10 vendría siendo aproximadamente 25,2982. Pero si esto lo multiplicamos por sí mismo, es decir, tocamos el botón por y el botón igual, por lo menos mi calculadora me logró dar de forma exacta el 640. A ustedes posiblemente les vaya a dar con decimales, pero con una aproximación demasiado cercana al 640, el cual se podrá aceptar perfectamente como tal. Eso quiere decir que el 8 raíz de 10 elevado al cuadrado vendría siendo ni más ni menos que 640. Y a este 640 le tendríamos que restar el 24, también elevado al cuadrado. Y de hecho, las potencias cuadradas se pueden determinar fácilmente multiplicando el número por sí mismo. Así que en el caso del 24, 24 al cuadrado vendría siendo 576. Así que con estos resultados procedemos y resolvemos la resta. En este caso, la resta de 640 menos 576, verificamos un momento, 640 menos 576, dice que nos da 64. Recordando que este 64 lo mantenemos dentro de una raíz. Y siendo este el caso, pues la raíz de 64 vendría siendo 8, aplicando hasta las últimas instancias la fórmula de Pitágoras, dejándonos en este caso el largo de nuestro rectángulo aparentemente de 8 unidades. Muy bien, llegados a este punto, entonces ahora sí que sí, ya podemos aplicar la fórmula del área del rectángulo, que era lo que se nos pedía desde un inicio. Ya ahora sí podemos considerar la multiplicación de largo por ancho. Sería directamente multiplicar 8 por 24, que son las dimensiones de nuestro rectángulo. Se procede con la operación y obtenemos como resultado 192. Esto es lo que vendría midiendo en metros cuadrados la superficie de nuestra cancha. Por tanto, ejercicio 15, opción A, respuesta correcta. Y con esto sigamos entonces con el siguiente ejercicio. Veamos ahora este ejercicio 16 que dice que si A es un par ordenado de -1, -3 y B un par ordenado de 5,5, dice que estos, que son dos puntos ubicados en un plano cartesiano, entonces, ¿cuál es la medida del segmento AB? Bueno, pues aquí entre nos, este segmento AB lo podríamos considerar como una hipotenusa, ya que aquí estamos entrando en lo que sería distancia entre puntos, y la distancia entre puntos, pues les cuento, siempre se podrá calcular mediante el cálculo de la hipotenusa. Ok,
Ahora, ¿cómo hacemos para llegarle a esta hipotenusa si no tengo todavía los catetos? Ah, bueno, es que necesito un cateto referente al eje X o un cateto X, que lo que requiere es nada más restar los valores en X que nos dan en las coordenadas. Dirá el estudiante, ¿pero de cuáles X me está hablando el profesor? Ah, es que cada par ordenado está compuesto por dos componentes eh, respectivamente considerados X y Y, antes y después de la coma. Antes de la coma siempre tenemos X y después de la coma siempre tenemos Y. Así que pues esto nos comienza a dar pistas de cómo determinar el valor del cateto en X. Y de hecho el cateto en Y, les anticipo, viene con la misma mecánica. Tomando las coordenadas en Y respectivas y restándolas para obtener la medida del cateto en Y. A modo de consejo, tomen siempre de referencia primero la coordenada de mayor valor. En el caso de las X, tomaría primeramente el 5 y luego le restaría el valor de la otra X, que en este caso sería menos 1. En el caso de las Y, sería la otra coordenada 5 y a esta le restaría el valor de la otra coordenada en Y, que sería menos 3. De hecho, hablando de todo un poco, aquí podemos aplicar ley de signos, considerando el doble menos como si fuese una suma en realidad. Considerando entonces la verdadera operación de 5 más 1, que nos daría 6, y la operación de 5 más 3, que nos daría 8 en este caso. Estos vendrían siendo pues las medidas de nuestros catetos imaginarios. Y ahora sí que sí, podríamos hacer el cálculo de la hipotenusa, que análogamente correspondería a la medida de este segmento AB, que vendría siendo pues la raíz cuadrada según la fórmula que teníamos de cateto al cuadrado, o sea, 6 al cuadrado, más cateto al cuadrado, o sea, 8 al cuadrado. Dicha fórmula, vamos a ver, tendríamos que calcular primeramente las potencias. 6 al cuadrado, que vendría siendo 36, y 8 al cuadrado, que vendría siendo 64. Luego se corrobora y se verifica la suma de estos resultados. La raíz de 36 más 64, que vendría siendo 100. Y este 100 calculado en su respectiva raíz nos vendría dando como resultado final 10, que corresponde en última instancia a la medida del segmento AB. Por tanto, la respuesta correcta a marcar para este ejercicio 16 vendría siendo la opción A. Se marca dicha opción y con esto se prosigue con el siguiente ejercicio. Veamos ahora el ejercicio 17 que dice, si la medida de un ángulo en grados es de 225, entonces la medida de dicho ángulo en radianes corresponde a, y nos dan estas posibles opciones, de las cuales, si bien es cierto, normalmente cuando uno va a convertir de grados a radianes, por lo general se acostumbra a tomar la expresión que nos estén dando en grados y la multiplicaríamos por pi sobre 180, quise decir. Esta vendría siendo, digamos, como una expresión rutinaria utilizada para la transformación o la conversión de medidas angulares de grados a radianes. Pero en nuestro caso no vamos a considerar este formato de trabajo, sino que lo que vamos a hacer es utilizar otro tipo de conversión que utilizaríamos más bien para transformar de radianes a grados. De radianes a grados, lo que vamos a hacer es, teóricamente, multiplicar por la fracción o por la expresión 180 sobre pi, que vendría siendo pues la forma inversa de lo que les había dado recién anterior. Este tipo de expresión en realidad lo podemos aprovechar y utilizar para convertir todas las expresiones que tenemos en las opciones, que son los que estarían en grados. No, corrijo, lo he dicho mal, que estarían en radianes. Ahorita esas expresiones están en radianes. Y nosotros lo que vamos a hacer es que las vamos a convertir a grados. Todas y cada una de ellas. Pues más o menos sí, solamente que dejándole la posibilidad al estudiante en el momento que encontramos la respuesta de forma más anticipada de lo esperado, que el estudiante entonces se tome la oportunidad de revisar las demás opciones y corroborar. ¿Cómo realizaríamos estas conversiones? Bueno, en primera instancia, noten que el pi aparece explícitamente tanto en el numerador como en el denominador en estas fracciones, en estas multiplicaciones, cosa que nos va a dar permiso para poder cancelar el pi en ambas expresiones. Una vez hecho esto, las operaciones que hemos de tomar en cuenta para proceder sería una multiplicación con los numeradores y una vez hecha la multiplicación, lo que nos dé lo vamos a dividir entre el denominador que tenemos al final.
en este caso dividirlo entre 5, ¿verdad? Procedería con el primer caso, con el 180 por 4 dividido entre 5, a ver qué nos dice la calculadora. El 180, si lo multiplico por 4, nos dice que da resultado 720. Y este 720 lo dividimos entre 5 y nos da como resultado final 144. O sea que esta primera expresión equivale a 144 grados. Y no es lo que busco, o no es lo que nos sirve, ya que lo que necesitamos es que el resultado nos dé 225 grados. Así que, pues, con ello probaría una siguiente opción, tal vez la opción B. Sería nuevamente multiplicar 180 por 5 y dividirlo entre 4. Recordemos que el pi en este caso se puede cancelar, ya que está expreso alternadamente en las dos posiciones de la fracción. Así que se procede con la multiplicación, sería 180 por 5 y lo que nos da lo dividimos entre 4. Y vean qué curioso, ya aquí ya se dejó aparecer la respuesta correcta. La opción B, que sí es la que nos está dando los 225 grados, tal cual como nos indicaba el ejercicio. Así que las demás opciones se los dejo en encomienda a ustedes para que las prueben y verifiquen que efectivamente no nos va a volver a dar el 225 grados. Ejercicio 17, opción B, respuesta correcta. Con esto, sigamos al siguiente ejercicio. Veamos ahora este ejercicio 18 que dice, si la medida de un ángulo es de 3 pi quintos, entonces la medida de dicho ángulo en grados corresponde a, pues veamos algo importante. Nos están indicando que estas expresiones, estas opciones están dadas en grados, que es lo que estamos, entre comillas, buscando. Pero esto me deja en entendido que la expresión original estaría dada en radianes. Y si es en radianes, entonces podría tomar oportunidad para realizar otra vez la conversión de radianes a grados, tomando el 3 pi quintos y multiplicándolo por la expresión 180 sobre pi. Una vez se realice esta operación, podremos tomar una idea de a cuánto equivale esto, pero en grados. Si nada más recordemos que el pi bien se podría cancelar, dado que está expreso en las dos posiciones alternas en nuestras fracciones. Y de ahí solamente tendríamos que multiplicar el 180 por el 3 y lo que nos dé, dividirlo por este 5. Así que se procede. Primero el 180 multiplicado por 3, que nos da como resultado 540. Y este 540 lo divido entre 5 y nos da como resultado 108 grados, que corresponde a la opción A. Y esta, que corresponde a la respuesta correcta para el ejercicio 18. Dicho así, gente, tenemos esta primera parte cubierta y servida por lo menos hasta este ejercicio, del cual que se les agradece grandemente vuestra compañía en todo el desarrollo de este video como tal, agradeciéndoles también el pulgar arriba para quienes les ha parecido de gran utilidad este tipo de videos, la suscripción para quienes no lo están, invitación abierta para el botón de suscribir y la campanita para que estén al tanto de videos que voy a estar subiendo en estos días próximamente. Que les cuento, pues dudas, consultas, comentarios, propuestas, alternativas, lo que sea que ustedes consideren apto para mencionar, la cajita de comentarios está habilitada para ustedes y pues ya vieron en pantalla lo que sería la página en Facebook donde me pueden contactar también. Así que pues, no queda mucho que agregar. De mi parte, procedo y trabajo con el siguiente video, en el cual si los encuentro, ojalá sea con la misma o mayor disposición todavía, y de ahí que me les despido, que les ha hablado profe Dan, señores, y vamos con todo, vamos, y seguimos adelante con el estudio.